Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día sábado voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a comenzar con la primera lectura y el Santo Evangelio y al final vamos a recitar nuestro salmo. Como siempre, hacer una oración también dándole gracias a Dios. Y también, mis hermanos, pues hoy día quiero mandar saludos a cada uno de ustedes que se encuentra ya escuchándonos desde este momento. Donde quiera que usted esté en este instante, que Dios le siga ayudando, derramando muchas bendiciones para que usted y toda su familia salgan adelante, porque las bendiciones de Dios para nuestra familia es lo más preciado y es lo que más necesitamos para nosotros continuar en este diario vivir, pero más que todo de la mano de Dios. Si nosotros siempre pedimos de Dios, si nosotros siempre nos acercamos a Él a través de la oración, también yendo a misa, haciendo visitas al Santísimo, todo esto a nosotros nos ayuda muchísimo para dejar todo lo malo, todo aquello que nos estorba, todo aquello que no es de Dios en un lado, ¿verdad? Que el Señor sea el primero en nuestras vidas. Así es que, mis hermanos, ese es mi mayor deseo, que cada uno de ustedes y este servidor que les está hablando en este momento, que hagamos siempre caso del Señor, que nunca desechemos la palabra que leemos cada día, atenderla más que todo, ¿verdad? Porque si nada más la leemos y la escuchamos, pero no la atendemos, o sea, hacer la voluntad de Dios, lo que Él nos pide en sus lecturas, de nada nos sirve. Les pido pues, mis hermanos, que sigamos adelante, buscando del Señor, para que Él se deje encontrar por nosotros. De lo contrario, si nosotros no le hablamos, ¿verdad? Y nosotros queremos ayuda de Él, pues no la vamos a encontrar. Necesitamos de su misericordia, necesitamos de su amor, para que continuamente el Señor nos siga fortaleciendo. Voy a comenzar pues, mis hermanos, con la primera lectura de hoy día, que la vamos a encontrar en el primer libro de Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 15. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se los he escrito a ustedes. Pues ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Con que ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda. Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. Porque me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, como a gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo, y ustedes son los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles y ustedes los fuertes. Nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed, vamos pobremente vestidos y recibimos golpes, andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien, nos persiguen y lo soportamos, nos calumnian y correspondemos con bondad, nos tienen incluso hasta el día de hoy como la burla del mundo y el desecho de la humanidad. Les escribo esto no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a hijos queridos. Pues aunque como cristianos tuvieran ustedes 10,000 maestros, no tienen muchos más, porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las cartas que San Pablo mandaba como advertencias, ¿verdad? Como llamándoles un poco la atención a los corintios. Era para que ellos abrieran su corazón y entendimiento a lo que realmente San Pablo y Apolo, que era su compañero, habían enseñado en ese pueblo.
en esa ciudad. Que no se creyeran tanto en realidad, porque no fueran como otros, ¿verdad? Que se levantan el cuello y andan parando pecho de paloma como si fueran tan importantes. La realidad, mis hermanos, todos necesitamos de todos para crecer en fe y para crecer en el amor a Dios. Si nosotros no buscamos de Dios, ¿verdad? Como San Pablo se los pedía a estos corintios, que abrieran sus corazones, que no fueran duros de corazón, porque la realidad, esta era la razón por la cual San Pablo les escribía continuamente a estos corintios. Dice: hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendan con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se los he escrito a ustedes. O sea, yo pienso, ¿verdad?, que San Pablo había escuchado que unos se enorgullecían de otros, queriéndolos dejar abajo. Y no debe de ser esto, porque la realidad, muchas veces nosotros también vemos en nuestras iglesias, en nuestros templos, en los lugares que nos congregamos, vemos cómo las personas a veces creen que lo son todo, cuando la realidad, ellos o muchos otros han crecido por la ayuda de los que les enseñaron la palabra, de los que les introdujeron el amor de Dios. Y no debe de haber orgullo en ello. Más bien, deberían ellos respetar a aquellos que les enseñaron la palabra del Señor, a dirigirse con las demás personas con la palabra de Dios. Esa es una enseñanza muy buena para nosotros, pero no por eso vamos a andar de orgullosos queriéndolos poner abajo, como diciendo: yo ya sé más que tú, ya no necesito de tus palabras, ni necesito que tú me andes enseñando, porque ya lo sé todo. Nunca acabamos de aprender. La realidad, diariamente aprendemos unos de otros, y no debemos por qué andarnos parando el cuello como si todo lo supiéramos. No, la realidad, hermanos, tenemos que fijarnos y poner atención en cómo debemos nosotros hacer las cosas, para no hacer sentir mal a los demás. Porque si nosotros hacemos sentir mal a los demás, Dios nos va a mandar un freno para que reflexionemos en ello, para que realmente veamos si estamos haciendo bien las cosas o no. Porque todo lo hacemos en el nombre del Señor. Si no fuera Jesús nuestro Señor, quien nos ha puesto aquí, ¿verdad?, quien nos ha introducido su amor, quien nos ha enseñado para que nosotros enseñemos a otros, pues si no pensamos de esa manera, que es Él quien lo hace, y si pensamos que somos por nuestra propia persona lo que somos, la realidad no somos nada. Necesitamos de Dios para todo. Para cualquier cosa que nosotros nos dispongamos a hacer, es Dios quien debe vivir en nuestra persona. Que Él sea quien envíe siempre de su Espíritu, para que espiritualmente seamos nosotros también espirituales con los demás. De eso se trata hoy las lecturas, mis hermanos, para que no andemos creyéndonos tanto como si lo fuéramos todo en este mundo, como si fuéramos la última Coca-Cola en el desierto. No, realmente pensemos bien las cosas, ¿verdad? Dice: pues ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué presumes como si no lo hubiéramos recibido de otros? O sea, todo lo que aprendemos, mis hermanos, diariamente, es gracias a otros. En realidad, tenemos que seguir nosotros escuchando, leyendo las lecturas, yendo a misa, aprendiendo cada día. Pero nuestra enseñanza es a través de otros. Y otros aprenden de nosotros. Pero no por eso, como les decía anteriormente, vamos a andar creyéndonos lo que no somos. Nada más, mis hermanos, hagamos la voluntad de Dios y no hagamos sentir mal a los demás, que eso nos va a llevar un día ante Dios. De lo contrario, vamos a quedarnos en un mundo que no nos va a gustar para nada. Así es que pues, hagamos la voluntad del Señor para crecer en fe
y en amor a Él. Dice, con que ya están ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda. Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. O sea, como vemos muchas de las veces a muchos hermanos separados que andan enseñando la palabra de Dios, diciendo que ellos ya tienen ganado el reino de Dios, y nosotros los católicos, ¿verdad? Los que creemos en Cristo Jesús y en nuestra Madre Santísima, ellos dicen que nosotros estamos ya en un infierno, ya nos encontramos en un infierno, y ellos son los únicos que se van a salvar. Ya están salvados desde aquí, desde la tierra. Por favor, hermanos, no creamos estas cosas. La realidad, nuestros hermanos los separados nos enseñan o nos hablan de esta manera siempre para que vayamos a sus congregaciones, para que nos unamos a ellos y dejemos las cosas que ya sabemos, ¿verdad? Las dejemos a un lado. Si nosotros ya conocemos de Dios, si nosotros ya hemos leído las lecturas, ya hemos ido a misa, ya conocemos cómo deben ser las cosas, desde los apóstoles, que ellos nos enseñaron cómo debe llevarse un culto para con Dios, para tomar a Cristo cada que vamos a misa. Desde en aquel entonces que los apóstoles nos lo enseñaron, es de la manera que nosotros seguimos actuando y haciendo las cosas, todo en el nombre del Señor. Entonces, tenemos nosotros, mis hermanos, algo tan grandioso que es la Eucaristía. En la Eucaristía tomamos a Jesús cada que nosotros vamos a misa, pero lo tomamos dignamente, ¿verdad? Si no, tengamos cuidado de no hacer las cosas erróneamente, que hagamos las cosas como deben de ser y no que andemos llenos de pecado y vayamos y tomemos a Cristo, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado en esto para que Cristo nuestro Señor lo sea todo en nuestro ser. Entonces, si nosotros continuamos así, mis hermanos, como dice aquí, ¿verdad? Seamos del reino de Dios, pero buscándolo, echándole muchas ganas. Aquí San Pablo, ¿verdad? En estas palabras, a estos corintios les dice como que si ustedes ya están en un reino, si ya se encuentran allá en la gloria, junto a Dios, entonces también nosotros lo estaremos. Si ustedes ya están allá, ya se sienten con Jesús, porque se creían de lo último. No había nadie más para enseñar como ellos enseñaban. Y habían dejado ya a Apolo y a San Pablo las enseñanzas que ellos les habían dado, ya como quien dice, las habían dejado a un lado. Entonces por eso es muy importante, hermanos, que nosotros abramos el corazón y el entendimiento y nos demos cuenta realmente de quién vino la enseñanza, para que nosotros hubiéramos aprendido lo que ya conocemos o sabemos de Dios. Pero nunca querernos nosotros orgullecernos como si lo hubiéramos recibido de nuestra propia persona todo lo que sabemos. No, todo lo hemos aprendido gracias a Dios, que ha puesto personas para que nos enseñen y para que nosotros sigamos adelante enseñándolo a Él también. Dice, en efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo, y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros somos los débiles, y ustedes los fuertes. Nosotros los despreciados, y ustedes los dignos de respeto. Y esto es verdad, mis hermanos. No es porque San Pablo les quiera hablar de esta manera a los corintios, sino esto es la pura realidad. A nosotros también nos suceden estas cosas. Las personas respetadas son aquellas que son mal habladas, que son groseras, que son golpeadores, que son todo eso. Y los que andamos hablando de la palabra, los que andamos enseñando el mensaje, somos despreciados, odiados, repudiados. No nos pueden ver. ¿Pero por qué? Porque a las personas no les gusta que se les hable de Dios. No les gusta conocer de Dios. No les importa que un día ellos, cuando pierdan su vida, al menos conocieran un poco de Él. Pero tal vez hay muchas personas que ni siquiera se arrepienten en su lecho de muerte, ¿verdad? De reconocer la grandeza del Señor, de reconocer quién fue Él en sus vidas.
No les importa. ¿Por qué, hermanos? Porque no se sienten que necesitan o hayan necesitado un día del Señor. Pero todos lo necesitamos. Todos en este mundo, mis hermanos, sin Jesús, nuestro Señor, no somos nada. Así es que pues, aunque seamos repudiados, ignorados por los demás, odiados, no importa. Nosotros continuemos anunciando el mensaje. El mensaje de Dios es para todos, y aquel que lo acoja en su corazón va a ser grande en el reino de Dios, en su gloria, ¿verdad? Porque el Señor nos lo anunció también para que reconozcamos en Él su poder y nos demos cuenta que un día, al igual que Él, que pudo llegar ante la derecha del Padre, nos lo enseñó para que nosotros lo hagamos también. Obviamente que nosotros no nos vamos a ir solos, pero van a venir sus ángeles de Dios a levantarnos en el último día. Pero si así nosotros nos lo disponemos, si nosotros realmente tenemos esa fe y esa confianza en el Señor. De lo contrario, nos vamos a ir a un infierno, derechitos. Entonces, tengamos cuidado pues y hablemos solamente lo que tenemos que hablar, sin andar haciendo cambios a las lecturas del Señor, sino solamente enseñar lo que aquí aprendemos y lo que hemos aprendido de los demás en nuestro diario caminar, porque la verdad, mis hermanos, solamente en los caminos del Señor vamos a hacer las cosas rectas, las cosas como deben ser. De otro modo, nos vamos a perder y no vamos a hacer nada en la vida. Mis hermanos, ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos, y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han oído lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus hombres? Entró en el templo y, tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La realidad, Jesús es dueño de todo. Y nosotros, ¿verdad? En aquel tiempo reconocemos que los fariseos, los maestros de la ley y ancianos, tenían unos reglamentos muy hechos a su modo. Ellos ponían reglas difíciles de sobrellevar, que la realidad pues muchas de ellas sí estaban bien, muchas reglas que ellos habían impuesto al pueblo estaban bien, pero exageraban en su modo de vivir, en su modo de ser. ¿Se imaginan? Si ustedes tienen hambre y van por un campo y se les antoja, por decir así, ven árboles frutales o ven algunas sandías, algunos melones por allí en el campo, ustedes, si llevan mucha hambre, por el simple hecho de ser sábado y ser prohibido todo aquello, ¿ustedes no van a comer? ¿Ustedes van a aguantarse el hambre? Claro que no. Y eso es lo que Jesús les trataba de hacer entender a estos hombres. Ellos iban caminando por unos sembrados, dice aquí en la palabra del Señor, y los apóstoles cortaban espigas porque tenían hambre. Las espigas, no sé cuántos de ustedes han comido trigo en sus manos, las han tomado así como estos apóstoles, las desplegaron en sus manos y comenzaron a comer. Este trigo es sabroso, aunque usted lo dude, cuando está tostado el trigo, está bien sabroso. Y ellos iban comiendo porque tenían hambre. Pero estos, como era prohibido, inclusive andar cosechando o andar haciendo cualquier clase de trabajo en aquel entonces para los judíos, esto era prohibido. Y ellos lo iban haciendo porque tenían hambre. Y Jesús les pone la muestra de cuando David, ¿verdad?, y sus hombres llegaban de la guerra
y tenían mucha hambre y no tenían que comer. Ellos iban huyendo porque los querían matar, pero luego volvían y llegaron al templo, y el sacerdote en turno lo que les dijo a ellos, que lo único que había en el templo eran los panes consagrados a Dios, y ellos pues no los podían comer, pero sin embargo, por el hambre que tenían, el sacerdote se los permitió. Y no hubo allí ningún castigo por parte de Dios hacia David y sus hombres, porque él sabía que realmente tenían hambre, necesitaban comer para tomar fuerzas y continuar. Dios, mis hermanos, no es injusto. La realidad, Dios nuestro Señor nos provee todo, de Él viene todo, pero nosotros no podemos hacer cambios en las cosas de Él. Por el hecho de que alguien, ¿verdad?, tiene hambre, le vamos a prohibir que lo haga cuando llevamos el culto de Dios o cualquier otra cosa que estemos haciendo en el nombre del Señor, si aquella persona realmente tiene o siente hambre. Veamos las cosas de Dios al modo de Dios. No seamos tan injustos con las personas como lo fueron aquellos fariseos que iban junto a Jesús, ¿verdad? En aquel campo iban mucha gente siguiendo a Jesús, querían escuchar de sus palabras y de su enseñanza, pero ellos no aceptaban las enseñanzas de Jesús. Él les hablaba de mil maneras para que tuvieran un cambio en su vida, para que ellos reflexionaran y conocieran de Dios realmente las cosas como deben de ser, y no solamente a su modo, no solamente como ellos las imaginaban que tenían que ser. Moisés dejó unos reglamentos muy claros para el pueblo de Dios, pero ellos ya se estaban desviando en todos ellos. Ellos cambiaban los reglamentos que Moisés les dejó por mano de Dios para que ellos lo siguieran, pero tampoco iban a ser tan rigurosos con las personas, tan fuertes. No, debe ser uno liviano con la gente, y de esa manera le vamos a agradar más a Dios que haciendo cosas que al Señor no le agradan. Porque si nosotros agradamos a Dios, todo lo que hagamos en la vida nos va a resultar bien. Nada que nosotros nos dispongamos a hacer durante el día, ¿verdad?, en el nombre de Dios, todo se va a llevar a cabo, siempre y cuando, como les digo, pidiendo permiso de Él y agradándole a Él en todos nuestros hechos. Y entonces nada nos va a resultar mal en la vida. Mis hermanos, hagamos la prueba y verán que cada que nosotros, ¿verdad?, por ejemplo, en nuestros empleos, cuando hacemos algo o cuando nos disponemos a hacer algo, pedimos de Dios y todo nos resulta. Pero hacemos las cosas a nuestro modo de pensar, y luego en todo nos va mal. Hagamos las cosas, mis hermanos, solamente como Dios nos las pide y pidiendo permiso siempre de Él. Y Él nos va a acompañar en todo lo que nos dispongamos a llevar a cabo. Dice, Jesús les respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre? Él y sus hombres entró en el templo y tomando los panes sagrados, que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Fíjense bien, el rey David, sabemos por qué él había estado huyendo, porque su propio hijo lo estaba persiguiendo para darle muerte. Sin embargo, ya después, ¿verdad?, cuando se dan cuenta de que su hijo se había detenido en la persecución, entonces regresa a Jerusalén, pero regresan con hambre, ya que habían andado caminando, ¿verdad?, por mucho tiempo, y era necesario regresar y alimentarse con algo. Fíjense nada más, después de haberlo tenido todo, ya después no tenía ni qué comer, ¿verdad? Pero el Señor, mis hermanos, es tan bueno, su misericordia es tan infinita, que llega a volver a restablecer a este rey. Le vuelve a dar todo lo que él había tenido anteriormente, porque él aceptó lo que Dios llegó a hacer en su vida. Él fue perseguido por su propia familia, porque él había hecho cosas también muy malas, pero él se arrepintió. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrepentido de nuestros hechos?
Pero este no es el caso, mis hermanos, ni es de lo que estamos hablando en este momento. Lo que sí es importante, ¿verdad?, es que sigamos realmente los reglamentos de Dios tal y como Él nos los pone. No andemos haciendo cosas que al Señor le desagraden, ni tampoco querer poner leyes o reglamentos a nuestros hermanos que no lo conocen aún. Porque si ponemos reglamentos nuevos o cambiamos los hechos de Jesús o los hechos de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios, si los cambiamos y los hacemos todos a nuestro modo, nos va a ir mal en la vida. Nos van a suceder cosas que después no vamos a poder regresar a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña y nos ha estado enseñando cómo debemos seguirle y no andar haciendo las cosas a nuestro modo. Si nosotros las hacemos a su modo, al modo de Dios, Él nos va a proveer todo y nos va a ayudar en todo. Tengamos pues bien presentes todas estas cosas en nuestra mente, para que así como Jesús, que es dueño del sábado y del domingo y de todos los días, nosotros atendamos a Él. Nunca nos alejemos de Dios, ni andemos por otros lados como si lo supiéramos todo, ¿verdad? Como nos dice la palabra de Dios en la primera lectura. No nos creamos lo que no somos. Si nosotros entendemos, hermanos, ya el mensaje de Dios, prosigamos del mismo modo. No andemos haciéndole cambios en nada. No andemos tratando con otros hermanos y hermanas, ¿verdad?, que nos hablan de Dios muy hermosamente según ellos, ¿verdad?, diciéndonos que nosotros, si le seguimos en sus congregaciones, ya hagan de cuenta que estamos en un reino, que estamos en la gloria de Dios, al seguirles sus pasos. No, tengamos cuidado con esas cosas que desafortunadamente muchos hermanos católicos, ¿verdad?, decirse ellos ser católicos porque la realidad nunca han conocido realmente la Iglesia Católica. Nunca se han interesado por conocerle realmente o adentrarse tal y como debe ser a la Iglesia Católica. Entonces llegan otros y les hablan muy bonito y ahí van, como ovejas sin pastor, porque no han conocido nada. Porque esta sí es una religión, porque en esta religión no se toma, en esta religión no se hacen drogas, en esta religión sí siguen los reglamentos de Dios como son, según ellos, ¿verdad? Pero nunca, como les digo, nunca se han interesado realmente qué es nuestra Iglesia Católica. Entonces, pues, enseñemos la palabra de Dios tal y como debe ser y interesémonos por nuestros hermanos. Mis hermanos, en este momento yo les pido que hagamos una oración, pidamos de Dios, de su misericordia, para que Él continúe siendo nuestro caminar y no nos vayamos desviando de un lado para otro. Y para ello vamos a recitar el Salmo número 144 y dice así: el Señor cuida de quienes lo aman. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor cuida de quienes lo aman. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos de auxilio y los salva. El Señor cuida de los que lo aman, pero destruye a los malvados. El Señor cuida de quienes lo aman. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. El Señor cuida de quienes lo aman. El Señor cuida de quienes lo aman. Si sabemos, bendito Señor, que tú nos amas, que tú nos das de tu protección, si tú nos guías, si tú nos llevas por el bien, nunca nos falta nada, en todo nos resulta bien todo, Señor. ¿Por qué no vamos buscando mejor de ti que de otras cosas? Te pido, mi Señor, por aquellos que van desviados por el camino, por aquellos que no te buscan, por aquellos, Señor, que andan en la perdición, por aquellos
que andan en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, y se dedican a hacer y a llevar cosas a cabo que no son nada agradables, Señor, a tus ojos. Te pido por ellos y te pido por aquellos, Señor, que jamás se han acercado a ti, que a través, Señor, de nuestra enseñanza, ellos escuchen tu voz, Señor. Ellos se acerquen a ti y sean dirigidos por ti en todo momento, Señor. Bendito y alabado seas por las grandes cosas que haces en nuestra vida, Señor. Que a pesar de que somos pecadores, que a pesar de que hacemos cosas indignas ante tus ojos, Señor, aún así tú nos sigues guiando por el bien. Tú nos sigues llevando, Señor, de tu mano y no permites que nosotros nos perdamos. Por eso, bendito Señor, es que nosotros seguimos tus pasos, es que nosotros no nos olvidamos de quién eres tú y qué hiciste tú por nosotros para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por tu amor, por seguir, Señor, alimentándonos de ti. Que cada día que nosotros vayamos a misa, Señor, lo hagamos dignamente. Que te tomemos, Señor, como debe ser tomado, y no hacer las cosas a la ligera, ni tampoco, Señor, dejar que otros lo hagan. Bendito y alabado seas por todas las enseñanzas que hasta el día de hoy, Señor, hemos recibido de ti. Espíritu Santo, síguenos fortaleciendo, sigue dando esa fuerza que nuestro cuerpo y nuestro ser necesita. Que muchas veces, bendito Espíritu, nos sentimos agobiados, cansados, decepcionados, que muchas de las veces pensamos que no vale la pena seguir caminando según los preceptos de Dios, porque no recibimos muchas de las veces nada, pero sabemos que lo tenemos todo si nosotros nos mantenemos firmes. Por eso, Espíritu Santo, necesitamos de tu firmeza en nosotros, necesitamos de tu Espíritu para que tengamos fuerza y poder alimentarnos de esa fuerza y seguir adelante, enseñando a los demás lo que tenemos que hacer, para que cada día, bendito Espíritu, seamos más y más personas que nos acerquemos a Dios y veamos en Él su amor y su poder en nuestra persona. Bendito y alabado seas. Gracias por fortalecernos y por darnos la sabiduría que hasta el día de hoy hemos recibido. Madre Santísima, pido de tu intercesión. Como siempre, gracias, Mamita María, por darnos la felicidad, por darnos la fuerza, por darnos la ayuda que necesitamos para seguir los pasos del Señor. No perderlos de vista, ni perder de vista eso que tú haces por cada uno de nosotros en nuestra vida, Mamita María. Te seguimos pidiendo por todos para que sigas intercediendo ante nuestro Señor Jesús, especialmente por aquellos, Madre del Cielo, que no reconocen en el Señor su amor y su ayuda que recibimos diariamente, sin saberlo siquiera. Gracias, Mamita María, por tu gran misericordia. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos con la bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Como siempre les agradezco el que sigan alimentándose con la palabra de Dios. Sigan escuchando. A través de escuchar el mensaje, nosotros
vamos fortaleciendo nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad?, ante Dios. Si nosotros seguimos los caminos del Señor, no hay otros caminos a seguir más de que los de nuestro Señor Jesús, que nos invita a que le sigamos sin detenernos. Hermanos, enseñen también a otros cómo Dios se agrada al saber que nosotros nos interesamos por Él. Sigamos pues adelante, no nos detengamos y sigamos los caminos del Señor, no importa que sean tan difíciles de sobrellevar. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de todos sus familiares.